Bueno, las reacciones, usted lo ha visto, han sido variadas, por supuesto, desde quienes valoran este anuncio del presidente Piñera de ponerle urgencia al proyecto, hasta quienes hablan de que aquí hay una cortina de humo para evitar hablar de otros temas que son relevantes también en el país, o como dijo el senador Coloma, que no le gustan estas cosas. Algunos han hablado incluso de traición. El ministro Jaime Belolio con nosotros para hablar sobre este tema y las repercusiones que ha traído. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y tengo aquí en las manos la minuta del discurso del presidente Piñera y no está este anuncio. Están todos los anuncios hechos por el gobierno, están excepto este. ¿Por qué? Esta fue una decisión en convicción del presidente. Nosotros habíamos conversado esto en el comité político hace algún tiempo atrás y yo obviamente soy favorable a la idea. La pregunta era sobre la oportunidad y el presidente decidió que esta era la oportunidad. ¿Por qué? Recordemos que el primer gobierno del presidente Piñera, él ya había avanzado en las uniones civiles y ahora, particularmente en la pandemia, son las familias los que han sido el verdadero refugio durante la pandemia. Y hay, en algunos casos son familias de 3 generaciones donde viven los abuelos, los papás, los nietos. Y en este minuto lo que ha dicho el presidente es que nosotros como centro derecha, que creemos en la familia, primero, que segundo, creemos en la libertad cuyo límite está en la dignidad de una tercera persona, pero que a la vez creemos también en la protección de la familia, de los niños, de las niñas y adolescentes, que queremos avanzar en esto. O sea, este es un mensaje que queremos fortalecer las familias. Ministro, cosa que ha pasado en otras partes del mundo también. Este es un proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet. Así es un proyecto que hoy día ya está. No está dentro del programa de gobierno del presidente Piñera. Sí, había muchas cosas, Iván, que no estaban en el proyecto. Pero, ¿cuándo arriba esta convicción el presidente y si lo hace con conocimiento de su gabinete o lo hace con el desconocimiento del gabinete? ¿Se sorprendieron al escucharlo hoy día? No, como te digo, nosotros habíamos discutido esto varias veces dentro del comité con el presidente en nuestras posiciones sobre los efectos políticos, sobre nuestras posiciones personales al respecto. Y él decide que hoy día es el momento adecuado porque hace esta reflexión. La palabra que más se repite en toda la cuenta es familia. Porque, como te decía, durante la pandemia, estos 13 meses de encierro, es ahí donde han habido aprendizajes forzados, a veces de relaciones que a veces eran un poquito más complejas y otras. Y por lo mismo, yo creo que ya estamos, no solamente en el 2021, sino que estamos en un momento donde necesitamos avanzar más. ¿Y avanzar en qué? En reconocer que esas uniones son valiosas para el Estado, que las uniones de personas del mismo sexo, que son duraderas, donde se protege no solamente lo patrimonial o lo económico, sino que también hay un reconocimiento implícito al valor que generan esas familias permanentes. Eso es exactamente lo que también desde el mundo de la centro-derecha durante mucho rato se ha querido decir. Entonces, mira, está bien que hayan críticas y entiendo que hayan personas que digan que no, y eso es perfectamente legítimo. El presidente no le está pidiendo a Chile Vamos que vote a favor del proyecto, está diciendo que le va a poner urgencia a un proyecto que ya está, que lleva demasiado tiempo, al cual ya le llegó su tiempo, tal como dice él. Es decir, que ya necesitamos avanzar en razón de la libertad, de la igualdad y de la dignidad y la protección de las familias y de los niños, niñas y adolescentes en un matrimonio igualitario. Ministro, al margen de la valoración que puede tener mayoritariamente en la ciudadanía un proyecto de estas características, insisto, fue presentado por la presidenta Bachelet, los que han dicho que no en el oficialismo no han dicho que no. Han hablado de traición algunos. Otros han hablado de cortinas de humo, hay quienes han señalado que se ha roto la confianza y el propio presidente Sebastián Piñera hace solo 3 o 4 años atrás decía que él creía mucho en el matrimonio como es, textual dicho por él, entre un hombre y una mujer. Incluso cuando se le preguntaba por el matrimonio igualitario decía que él creía que no era correcto porque el matrimonio estaba diseñado para la fecundidad, para procrear hijos. E incluso iba al origen etimológico de la palabra matrimonio. ¿Cuándo se produce esta convicción? Porque hay quienes dicen que esto es oportunismo político y claro, como hay tanto problema en el país con esto, por decirlo coloquialmente, el presidente tira la pelota al córner, ¿no? Y centra la discusión en un tema valórico que tiene una alta valoración de parte de la ciudadanía y se aleja un poco de las otras discusiones. El tema de la pandemia, el tema del ingreso familiar universal, que no se habló nada. Primero, no es cierto que no se hayan hablado de esos temas. Hay algunos que solamente escucharon esto y no escucharon todo el resto de los otros anuncios que son muy potentes, que yo espero que podamos hablar de ellos también. En materia de seguridad, en materia del fondo de $2.000 millones para salud, en la condena que se hace a la lógica violenta, terrorista de algunos, o la de la FUNA, por ejemplo, la que se hizo en la sede de la UDI y RN. O sea, esa lógica es la que nos ha llevado en el pasado, en esa reflexión profunda que hace el presidente, de que en los momentos críticos de nuestro país, cuando la política no estuvo a la altura, lo que sucedió es que hubo rupturas permanentes que nos trajeron muchas penurias y dolores. Inclusive, después del 73, del golpe de Estado, violaciones a los derechos humanos. Entonces, y al revés, él dice, mira, ¿qué fue lo que ocurrió cuando recuperamos la democracia? La política estuvo a la altura. Y en este momento crítico, la política tiene que estar a la altura. ¿Y qué es lo que veo yo de algunas personas de oposición? Que tenían sus tweets y sus mensajes escritos antes de escuchar. No estuvieron ni siquiera disponibles a escuchar.
no estuvieron disponibles a dar ni siquiera el beneficio de la duda, porque lo que se dice acá, por ejemplo, un IFE universal que le llega a 15 millones de personas, más apoyo a las pymes, muy importante, más un fondo de 2.000 millones de dólares para fortalecer el cuidado de la pandemia, así como también después las cirugías atrasadas no COVID. ¿Les parece poco a ellos? Que son 11.000 millones de dólares en uno, 2.000 en otro. Entonces, solo para terminar una cosa. Solo para que, por ejemplo, es que la cara del senador Colomé, lo que él decía también, o quienes hablan de que hay una traición, hay quienes señalan que el presidente ha adquirido incluso compromisos, por ejemplo, con el mundo evangélico en el ámbito más privado de no impulsar este tipo de proyectos. Y por eso le pregunto... Déjame ir a eso, porque yo creo que dentro del marco de quienes nos decimos liberales clásicos, además, hay un límite, y el límite de la libertad es la dignidad de un tercero. Y por eso, por ejemplo, el mismo presidente ha dicho que él cree en que hay que resguardar el derecho de la vida del que está por nacer. Y eso lo hemos manifestado muchas veces. Y si ha habido una evolución en él y en otras personas, y en la misma sociedad en esto también, Iván, si es cosa que cuando uno lo ve en opinión pública, obviamente que hay distintas personas y las personas más jóvenes hoy día lo toman como algo muy natural. Y yo me imagino que la conversación con tus hijos, yo con los míos, es una cuestión que es muy natural. Entonces, ¿por qué no avanzar también en ello? Obviamente que aceptamos perfectamente que haya personas a las cuales les produzca cierto rechazo. De ahí a hablar de traición hay un salto muy grande porque fue el propio presidente Piñera el que llevó adelante el acuerdo de unión civil. Entonces, esto es una línea continua. Y solo para terminar. Para revisar otros temas, sí. ¿Es posible que haya algunos ministros que estén evaluando renunciar producto de este anuncio? No, yo no he escuchado eso. ¿Lo desmiente? ¿No vamos a tener sorpresa mañana? No lo he escuchado ni veo que vaya a suceder. Aquí el presidente ha dicho que le va a poner urgencia a un proyecto de ley que está ahí. Es un proyecto de ley al cual le ha llegado su tiempo. Nosotros creemos, tal como lo repetía antes, en que hay que proteger a las familias, en que hay que proteger la dignidad de las personas en su libertad y al mismo tiempo hay un sentido público en que esas relaciones de amor sean duraderas. Y por tanto, desde la perspectiva de la centro-derecha, tal como dijo en algún momento David Cameron, no es a pesar de que uno sea centro-derecha, sino que es precisamente porque queremos fortalecer las familias, es que nos parece que hoy día es el momento también de avanzar hacia un matrimonio igualitario. Muchos esperaban que se hiciera un anuncio definitivo en términos, por ejemplo, de los montos que debería tener el ingreso familiar universal de emergencia, ¿no? No hubo un anuncio en ese sentido y de hecho se ha señalado que se ha propuesto esa medida, incluso los tiempos que debería abarcar el IFE universal tampoco estuvieron explicitados. No, están completamente explicitados. Primero, el presidente dijo que ninguna familia va a quedar por debajo de la línea de la pobreza, lo cual desmiente una cuestión que... Pero no hubo un aumento de los montos, eso ya se sabía. Pero ya hay un aumento de los montos. O sea, primero, nadie va a estar por debajo de la línea de la pobreza. Segundo, es universal, va a estar hasta agosto. Todas esas cosas ya las dijo y las repitió hoy día en la cuenta. Lo que pasa es que, de nuevo, la oposición tenía escrito sus tweets de antes. Entonces, obviamente, cuando después se enfrentaron al discurso no alcanzaron a cambiarlo. Lo tenía como programado. Entonces, uno ve que lamentablemente no estuvieron disponibles a ceder en nada y eso no es lo que le funciona a las personas. No era lógico tampoco que en la cuenta pública él dijera, oiga, vamos a subir X y acá, cuando la comisión que estaba revisando eso iba a funcionar justo después del término de la cuenta pública. Y de hecho, el ministro Cerda, la ministra Rubilar, el ministro Osa, fueron después a esa misma comisión. Entonces, nos criticaban porque queríamos usar la cuenta pública para anunciarlo y después nos criticaban porque en verdad no lo anunciamos en la cuenta pública. ¿En qué quedamos? La clave para los ciudadanos, darle las certezas que las ayudas les van a llegar por todo lo que dura la pandemia y la recuperación, y que el IFE va a llegar a 15 millones de personas, es universal para todos aquellos que estén en el registro social de hogares, y el monto ahí se está discutiendo. Se está discutiendo hoy día, ahora, en este momento mismo. Entonces nosotros esperamos que la oposición, que lamentablemente en estos días solo ha visto que todo es malo, que todo está pésimo, que todo está mal hecho, se ponga la mano en el corazón y vea que esa lógica, la de trinchera, la de fomentar la división, la de fomentar el que no nos pongamos de acuerdo, perjudica solo a las personas más vulnerables del país. Ministro, antes que se nos vaya el tiempo, este proyecto de matrimonio igualitario tiene los votos en la oposición. ¿Se va a pasar de largo la conversación con el oficialismo? ¿No se socializó con ellos? ¿Cómo se va adelante esa discusión? Por supuesto que no se pasa de largo. El proyecto está puesto ahí y obviamente que cada senador y después cada diputado o diputada van a votar en conciencia. ¿Los tiempos de aprobación? Nosotros vamos a manifestar cuál es nuestra opinión, que yo te la he dado acá. A nosotros nos parece que es una cuestión que es adecuada. Y los tiempos van a depender obviamente del Congreso. Nosotros le vamos a poner urgencia a ese proyecto. Eso lo va a detallar después el ministro Osa. Y, perdona, solo para terminar. Hay otros anuncios que son súper potentes. En materia de seguridad, que es la creación de un ministerio que se dedique exclusivamente a la seguridad pública, en donde también hay algo que dice el presidente que es clave, porque se fortalece toda la institucionalidad de derechos humanos. Porque cuando en una democracia ocurren eventuales violaciones de derechos humanos como la que hemos visto,
¿quiénes son quienes tienen que llevar adelante esas investigaciones? Es la Fiscalía y después son los tribunales de justicia. Por supuesto, a los grupos más radicales de nuestro país, que están de acuerdo con la violencia, que están de acuerdo con la violación a derechos humanos en Latinoamérica, les carga esa idea. Entonces dicen, no se refirió a ello. Se refirió exactamente a ello porque nosotros creemos en el Estado de Derecho y en la democracia. Eso también es muy potente. Y en Chile no hay presos políticos. Hay presos porque le tiraron una bomba molotov a 2 carabineras y casi la asesinaron, porque rompieron los centros de las ciudades y otros. Entonces, que algunos traten de revestir de moralidad la violencia, simplemente da cuenta que no han entendido del pasado de nuestra historia, que el presidente hizo un repaso de aquello y segundo, hizo también un reconocimiento de errores, de que nos hemos equivocado, pidió perdón, pero no solamente eso, sino que además son las acciones consecuentes para arreglar esos errores, por ejemplo, en el IFE universal. Ministro Lolio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván. Buenas noches.